Buenos días, estimados estudiantes, ¿cómo están? Buenos días, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días. Arce, Argüello, Presente. Arce, Arce, presente. Argüello, Argüello, Benítez, Presente, Benítez. Posada, Presente, Bozada. Burgos, Presente, Burgos. Buri, Presente, buenos días. Chacali, Presente. Chamba, Chamba, Chávez, Presente. Cobos, Presente. Cuello, Presente. Fernández, Presente. Perrín, Presente. Flores, Presente, profe. García, Ya está ingresando, profe García. Guzmán, Presente Guzmán, profe. Japón, Buenos días, presente. buenos días, León, Presente, profesor. Presente, profe. Carroni, Presente, profe. Isaías, Presente, profe. Magallanes, Mantilla, Maridueña, Presente, buenos días. Marmolejo, Presente. Martínez, Montalvo, Presente. Mora, Presente, profesor. Muñoz, Presente. Joel, Muñoz Pedro, Muñoz Fausto Nieves levantó la mano. Buenas tardes, buenos días, profesor. Julio García, estaba conectando. Muñoz Pedro, tiene que esperar que termine de tomar la lista. Muñoz Pedro, Nieves Fausto levantó la mano. Ordóñez, Peñafiel, Presente, presente. Incay, Presente, profesor. Buenos días. Polo, Presente, ingeniero. Presente. Reina, Rendón, Presente. Rodríguez, Presente. Saldarriaga, Presente, profe. San Lucas, Presente. Tito, Presente. Toala, Villagómez, Presente. Salavarría, Presente. Zambrano. Bien, vamos a tomar otra vez lista los que no dijeron presente. Argüello, Chamba, García Julio, Presente, profesor. Magallanes, Presente. Mantilla. Profe, Presente. profe, no. Si me nombro, disculpe. Chamba. Miren la lista. Chamba Marcelo. Presente, profe. Ahí sí. ¿Por qué no escucha entonces que estoy tomando lista yo? Creo que justito se me cortó la señal. A ver.
Martínez. Martínez. Muñoz. Joel. profe. Muñoz Joel. Presente. Muñoz Pedro. Reina. Toala. Zambrano. Listo, retoma la Profesor, lista. disculpe, Toala, activó el micrófono, pero creo que no puede hablar. Toala. Sí, ahí escribió en el chat presente. Profe, Toala presente. Buen día. Compañero Magallanes tenía problemas con el internet. No me coge el micrófono, Toala. Ya está Toala. Ahí está ingresando Pedro Muñoz. Listo, vamos. Secretaria, ¿para dónde anda? Buen día, máster. Van a exponer primero el grupo de Bozada y luego el de Chamba. Ya, dele. Ya, por favor, compartir pantalla. Dele. Ya. Buenos días, profesor, compañeros presentes. Somos el grupo número 6. Nosotros vamos a hablar sobre la evolución de la democracia desde el punto de vista constitucional. Somos el grupo número 6. Bueno, lo que necesitamos saber antes de ubicar el tema es que la Constitución del Ecuador reconoce que el derecho al voto es importante para poder dar nuestra opinión pública y estar informados sobre lo que sucede en nuestro país. Además de esto, la Constitución reconoce que el expreso de derecho a acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva en temas ambientales. Ahora, los primeros presidentes que son importantes y relevantes en este tema sería Jaime Roldós. Tras finalizar el gobierno militar, Jaime Roldós obtuvo rápida y positivamente el populismo entre el pueblo a nivel nacional. Gracias a numerosas y buenas propuestas alcanzó la presidencia. Tras este mandato se redujo considerablemente el horario laboral de 45 a 40 horas. Se duplicó el salario vitalicio, se añadieron sobresueldos, se minimizó la pobreza, las organizaciones sociales obtuvieron legalización y legitimización. Ahora, la presidencia de Osvaldo Hurtado de Larrea, esto fue entre 1981 y 1984. El manejo económico a nivel nacional provocó una crisis económica. La deuda externa del año 1982 llevó a devaluar el sucre de 25 a 33 por dólar. Subió la gasolina, se duplicaron las tarifas de transporte público, se congelaron los sueldos y salarios, y en marzo del 83, el Frente Unitario de los Trabajadores, el FUT, decretó una huelga nacional que trajo consigo la paralización de todo el país. Hubieron carreteras obstruidas, dañadas, los buses, incendios. Esto suspendió el transporte y dejó en gran escala de economía en el país. Ahora, el gobierno de Férez Cordero, León Férez Cordero, la campaña de él se caracterizó por prometer una mejor condición de vida a la población. ¿Cómo lo hizo? Pues a través de inversiones extranjeras, y gracias a esto tuvimos una buena recuperación económica. Ahora, él rompió con las políticas socialistas dichos por él mismo. Él se refería así a sus antecesores. Entonces, él fue el primer presidente en aplicar la economía social de mercado, la ESM, siendo un modelo sociopolítico. También modernizó el modelo económico, bajó mucho la inflación, se cerró el déficit fiscal, así como se abrieron miles de plazas de trabajo. Pero también hubieron muchos muertos y desaparecidos durante sus años de mandato. También implementó el Escuadrón de la Muerte para limpiar un poco el país. El mandato de Rodrigo Borja Ceballos. Desde el punto de vista democrático, Rodrigo Borja Ceballos se enfocó en reintegrar las virtudes democráticas y liberales. Tuvo devoción hacia las funciones del Estado y así pudo evitar enfrentamientos. El mandato de él se enfocó particularmente en dirigir un partido de izquierda democrática.
Durante su mandato se respetaron y se hicieron respetar las normas de los derechos humanos. También ordenó eliminar el Servicio de Investigación Criminal, la CIC, que era denunciado como centro de torturas, pero también creó la Oficina de Investigación del Delito. Ahora, en el gobierno de él se manejó como parlamentaria, y gracias a esto se pudieron ejecutar planes de gobierno en los 2 primeros años del mandato. Pero con la continua inflación de precios, el gobierno, por parte de la democracia popular, abandonó el apoyo, aunque esto fue a finales de su mandato. El gobierno de Sixto Gran Ballén. Él tuvo que afrontar la guerra con Perú en 1995, la guerra del Cenepa, y realizó un proceso de privatización para empresas públicas. También se incrementaron los precios de servicios básicos como la energía eléctrica, servicios telefónicos, etc. También se reformaron varias leyes, entre ellas la ley de hidrocarburos. El gobierno de él estuvo marcado por fuertes caídas de medidas económicas, la guerra del Cenepa, como dije anteriormente, incrementó la privatización del Estado, también hubo una notoria reducción de inflación del 60 al 24%, se inició una apertura de diálogo hacia los pueblos indígenas. Esto dio inicio a muchas cosas que vemos hoy. Por ejemplo, con Abdalá Bucaram, el gobierno de él llegó con un plan de gobierno con 3 ejes. Primero era el ajuste económico, el segundo era la paz con el Perú, y el tercero la vivienda para los sectores populares del pueblo. A él le tomó 3 meses ajustar planes para al menos 10 años de gobierno, a él y a su partido. Ahora, el estilo de gobierno que poseía él era extremadamente informal. Su gobierno estuvo plagado de escándalos sobre corrupción y mala administración. También se lo había reflejado en el caso Un Solo Toque. El plan económico de él se sentaba en la convertibilidad de 4 nuevos sucres por dólar estadounidense. Al final fue destituido su mandato. Fue destituido sin una demanda, sin un juicio, y fue exiliado en Panamá. Ahora, Rosalía Arteaga Serrano. Ella fue la primera mujer presidenta en el Ecuador. Su mandato fue muy corto, ya que siempre fue marginada y tuvo que aguantar humillaciones en el cargo como vicepresidenta, solamente por el hecho de ser mujer. Ella reemplazó a Abdalá Bucaram luego de ser derrocado en 1997. El 6 de febrero, tras una ola de protestas populares, una mayoría del Congreso Nacional destituyó a Bucaram por incapacidad mental y nombraron a ella presidenta legislativa. Ahora, quedó un vacío constitucional. Esto impedía que la sucesión automática de Rosalía Arteaga pudiera seguir. Entonces, ¿qué pasó con Arteaga? Que desconoció la decisión del Congreso y firmó un decreto asumiendo la presidencia de la República, pero su mandato no duró mucho. Bueno, a continuación, mi compañero Edison Peñafiel. Buenos días, yo voy a hablar sobre los siguientes 7 gobiernos que fueron a continuación, perdón. Bueno, Fabián Alarcón. Primero que nada, Fabián Alarcón heredó un país en crisis con un déficit del sector público de más de 1.400 millones de dólares, equivalentes al 7% del Producto Interno Bruto, el PIB, con una caja fiscal casi vacía, salarios atrasados y alta deuda a los gobiernos seccionales. Además, Abdalá Bucaram le dejó un retraso de 300 millones de dólares en el pago de la deuda externa y una inflación acumulada en enero y febrero de algo más de 10 puntos porcentuales. Él propuso al país los siguientes programas, que son, bueno, consolidar el sistema democrático, impulsar una reforma política y jurídica, equilibrar lo económico y lo social, impulsando la reactivación mediante el control de los parámetros macroeconómicos, ejecutar programas para reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida, buscar la paz definitiva con Perú y devolver al Ecuador el respeto perdido en el ámbito internacional durante la presidencia de Abdalá Bucaram, planificar, iniciar y ejecutar 20 proyectos grandes para el desarrollo nacional de la región. En el primer año de su gobierno, Alarcón hizo crecer el Producto Interno Bruto en un 3.4%, porque mejoraron la agricultura, la pesca, la manufactura, la construcción y el transporte. Su cargo duró desde el 11 de febrero de 1997 hasta el 10 de agosto de 1998. Siguiente. También Maguad. Maguad se presentó en las elecciones presidenciales de Ecuador en 1998 junto a Gustavo Noboa, por el Partido Democracia Popular. Maguad fue elegido presidente en una segunda vuelta contra Álvaro Noboa, del Partido Roldosista Ecuatoriano. Las obras de él, bueno, fueron el implemento de caminos de recolecciones de basura, la firma de la paz con el Perú, siendo esta una de sus primeras actuaciones como presidente. El 26 de octubre de 1998,
estableció hitos definitivos de frontera y acabó con el largo y costoso conflicto de Perú y Ecuador. La creación del bono solidario y la dolarización del Ecuador. Este último tema siendo el más polémico, ya que llevó a la quiebra de los bancos, había atizado el regionalismo y un sector de la clase dirigente guayaquileña había marchado contra el presidente. El congelamiento bancario, el congelamiento de los bienes, volvió muy impopular a Maguad, y el 21 de enero de 2000 fue derrocado por las Fuerzas Armadas. Gustavo Noboa, bueno, él heredó el gobierno de Maguad, y sus primeros meses de gobierno fueron difíciles, pues la peor crisis económica de los últimos 50 años del Ecuador, y teniendo los últimos peores 50 años del Ecuador, perdón, republicana, aún no finalizaba del todo en el año 2000. Sin embargo, Noboa continuó con las políticas económicas dolarizadoras de Maguad, y estas condujeron a una exitosa recuperación económica que solo serían evidentes para inicios de 2001. Sus obras fueron, bueno, la renegociación de la deuda externa, la venta de las compañías estatales telefónicas y eléctricas, que solo eran una carga económica para el Estado, dejándolas en manos de empresas privadas. La construcción de más de 5.000 kilómetros de carretera en la troncal de la sierra, que une el puente de Rumichaca al norte con Macará al sur, y la instalación de agua potable por tuberías a las poblaciones de la sierra y de la costa, y a la península de Santa Elena. Él terminó su mandato con una gran estabilidad económica y una nación en paz. Lucio Gutiérrez. Bueno, apenas electo, Lucio Gutiérrez anunció un gobierno pluralista, de concentración nacional, con inclusión de representantes de los movimientos sociales. Dijo que enviaría al Congreso proyectos de ley para despolitizar los tribunales de justicia, crear la cuarta función del Estado para control y rendición de cuentas, además de modernizar el aparato burocrático. Bueno, las obras de él ordenó el aumento en el precio de los combustibles, provocando el alza inmediata del costo de la canasta familiar y el rechazo de la ciudadanía a la política impuesta. Ante esta situación, el presidente levantó a su alrededor un cerco de allegados militares, nombrando a los ministros de Estado, subsecretarios y presidentes de empresas estatales como Petroecuador, Pacifitel, Andinatel, Aduanas, etc. Y él también, bueno, orquestó la reorganización del Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Constitucional. Sin embargo, los escándalos de corrupción y la mala administración de los bienes públicos provocó un alza de las protestas ciudadanas en Quito. Ante esto, Gutiérrez salió de Carondelet por los techos a bordo de un helicóptero ecuatoriano del ejército, y bueno, al final un militar arrió la bandera en el Palacio de Carondelet anunciando que ya no había gobierno. El Congreso Nacional, ante esta situación caótica, decidió la destitución de Lucio Gutiérrez. Alfredo Palacio González. Bueno, Alfredo Palacio González, sus primeras obras fueron, bueno, se manifestó un cambio legal para modificar los juicios de los mandatarios de la nación. Se pausó el plan que tenía con Álvaro Uribe de incorporar a Ecuador con el Proyecto Colombia. Se fortalecieron los vínculos de sur a sur con tratados a Nigeria y el embajador de la India. Se formó el Fondo de Petróleo para dar mejoría a las inversiones eléctricas con la incorporación a los hidrocarburos. Quiso crear un dispositivo para la seguridad social, se eliminó la legislación del Fondo Petrolero, se le ordenó al Tribunal Mayor realizar consultas populares para la creación de un Congreso Constituyente. Palacio, al final de su gestión, únicamente logró convocar una consulta popular sobre temas de inversión social, teniendo como objetivo transformar los proyectos de aseguramiento médico universal, el plan decenal de educación y la reinversión en proyectos sociales de los excedentes petróleos como políticas públicas que ejerzan como legado de su gobierno. Rafael Correa. Durante su gobierno hubo una gran inversión pública para la infraestructura, carreteras, seguridad y desarrollo social. Él produjo grandes cambios políticos y estructurales en el país mediante la aprobación de nuevas leyes como el Código Monetario y Financiero. Construyó hospitales, carreteras y escuelas del milenio. El gobierno de Correa concluyó el 24 de mayo de 2027 cuando asumió el poder de su ex vicepresidente Lenín Moreno. Correa es el presidente que más tiempo ha ejercido el poder de forma consecutiva, por 10 años, 4 meses y 9 días, y el quinto en ejercer la presidencia por más tiempo total. Y por último, Lenín Moreno. Bueno, él impulsó en 2017 y 2018 un referéndum y consulta popular para eliminar la reelección indefinida. El gobierno de Lenín Moreno adoptó una política económica neoliberal en
que redujo el gasto público, con objetivo de reducir el gasto público, la liberación del comercio, la flexibilidad del código laboral. Instauró un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio y cambiar su elección a votación popular. Una vez que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, declaró pandemia mundial el COVID-19, Lenín Moreno declaró el estado de emergencia sanitaria en todo el país para evitar los contagios. Sin embargo, un indicador que demuestra el fracaso estrepitoso de Moreno es el incremento de las tasas de pobreza y pobreza extrema en el país. Sin duda, la pandemia tiene mucho que ver en estos indicadores, sin embargo, es ahí donde radica la peor gestión de Moreno. A continuación, tu compañera Darla. Buenos días, compañeros y profesor. Bueno, yo les voy a hablar sobre las formas de comprensión de la democracia. Ok, ¿qué abarca esto de la comprensión? ¿No? Es cómo uno puede, pues, no, tomar el tema de la democracia, cómo ha ido desde las definiciones desde antes hasta la actualidad. Entonces comenzamos que es un modelo de organización política del Estado que surge en oposición a la monarquía. También se dice que la democracia es considerada como gobierno de multitud. Para Platón era considerado como el de las más para Aristóteles. Como tercero, poco a poco surgieron los magistrados en Roma, eran elegidos por elección popular. También se dice que en Roma se estableció una democracia oligárquica. Perdón, se dice que la república es lo único que se rescata de Roma. Esto quiere decir que la máxima autoridad cumple funciones por un tiempo determinado y es elegida por los ciudadanos, ya sea de manera directa o a través del Parlamento. Bueno, con lo que sabemos, pues, ¿no?, de la democracia hubo muchas fallas, pues, ¿no? En esto está excluida a las mujeres, esclavos y extranjeros de la condición de ciudadanía. A ese grupo se le quitaba la capacidad de decidir en los destinos de nación. En la República de Roma existían 2 magistrados que gobernaban y eran nombrados mediante elección popular. Mantenía el principio de exclusión social, pues solo los patricios tenían un poder que se asentaban en su linaje y dominio económico. Bueno, como noveno punto tenemos que en Roma y en Grecia la democracia está manchada por la exclusión social y los derechos solo pertenecían a un grupo privilegiado. 10. Hoy en día la democracia se presenta de forma directa, participativa, social, representativa, parcial, parlamentaria, constitucional, religiosa, autoritaria y presidencial, pero no es excluyente, con algunas excepciones donde está limitada a las mujeres. Como onceavo punto, pues tenemos que en el Estado ecuatoriano de 1980, este modelo, pues no, se basa en el modelo republicano y se instauró la democracia como forma de gobierno, pero se estableció una democracia oligárquica, que reproduce formas de exclusión sustentadas en el linaje y el estatus económico. ¿Qué quiere decir oligárquica? Pues no, aquí en Ecuador, como bien sabemos, pues no, que se le da, pues, a los presidentes un tiempo, pues no, para que, bueno, los 4 años que se les da, para que se los pueda reelegir o pues cambiar de presidente. Eso es lo que significa en sí oligárquica. Consejo de la Participación Ciudadana. El Consejo de Participación Ciudadana es el control social. Es una entidad autónoma que forma parte y lidera de la función transparencia y control social de la República del Ecuador. Teniendo la Un ratito. Solo para corregir a la anterior niña que decía que era un sistema oligárquico. Hay 2 definiciones de oligarquía: sistema de gobierno en la que el poder está en manos de pocas personas pertenecientes a una clase social privilegiada y que el Estado se gobierna de esa manera. El país es una oligarquía gobernada por miembros más ancianos de la sociedad. Esas son las 2 acepciones, las 2 explicaciones del concepto de oligarquía. El concepto de oligarquía es el gobierno en unas pocas manos. Por lo general se define con las personas que tienen dinero, los grupos económicos de poder. A eso se refieren los políticos y las personas cuando hablan de oligarquía. El grupo reducido de personas que tienen gran cantidad de dinero y que manejan o están en el gobierno. Siga. Consejo de la Participación Ciudadana. El Consejo de la Participación Ciudadana y el Control Social es una entidad autónoma que forma parte y lidera de la función de transparencia
y Control Social de la República del Ecuador, teniendo responsabilidad en la designación de autoridades de la Defensoría del Pueblo. La Contraloría General del Estado y la Superintendencia, además también de tener influencias en la designación de ciertas autoridades de la función electoral y judicial. Tras la Asamblea Constituyente de 1998 y la caída de Abdalá Bucaram en medio de la presión popular, apareció la Comisión del Control Cívico de la Corrupción y con el objetivo de representar a la sociedad civil en la lucha contra la corrupción. Este organismo tenía autonomía e independencia económica, política y administrativa. Sus miembros eran seleccionados por diferentes sectores de la sociedad civil y designados por los colegios electorales convocados por el Tribunal Supremo Electoral. Se realizó revisiones ante la deuda externa, la violación de derechos humanos en el caso González y otros, investigaciones ambientales como el caso de Saco o casos de estafa como los de Filambanco o del notario Cabrera. El régimen Lucio Gutiérrez intentaron disolver, pero fue impedido. Formación y primer plano de transmisión. Para la llegada de Rafael Correa y la Asamblea Constituyente de 2008, una nueva constitución sería creada y otorgaría una corrupción de la estructura del Estado ecuatoriano que cambia el concepto y conteniendo de los anteriores 3 poderes tradicionales del Estado y establece en su lugar 5 funciones del Estado, los cuales son función ejecutiva, función legislativa, función judicial, función de transparencia y control social y función electoral. Estructura y conformación. Su estructura se organiza a través de órganos de pueblo, pleno del Consejo, presidencia y vicepresidencia, órganos ejecutorias, delegaciones provinciales y 2 secretarias técnicas de participación y control social, de transparencia y lucha contra la corrupción, órganos de apoyo, Secretaría General. Juicios políticos. Entre junio y agosto de 2019 se consiguió un juicio político a 4 de los 7 consejeros elegidos en mayo de 2019. Fueron acusados de incumplir o intentar revertir decisiones del Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Fueron destituidos a los consejeros José Carlos Juárez, presidente, Walter Gómez Ronquillo, Victoria Di Cintonio y Rosa Chalna. En 2020 se siguió un juicio político y consejero Cristian Cruz como presidente. Fue acusado de haber accedido indebidamente en un carnet de discapacidad del 80% con discapacidad que le permitió acceder a beneficios tributarios y aduaneros. Principales competencias. Atribuciones constitucionales. Según la Constitución y la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, su estructura se organiza a través de promover el ejercicio de los derechos de participación, control social de lo público y rendición de cuentas. 2. Establecer mecanismos y políticas anticorrupción y realizar investigaciones sobre casos que afecten la participación ciudadana, el interés público o generen corrupción. 3. Designar las autoridades que les correspondan de acuerdo a la Constitución y a la ley a través de comisiones ciudadanas de la selección, ternas enviadas por el Ejecutivo o concursos públicos. Las atribuciones constitucionales. Primero, promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública y propiciar la información en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción. 2. Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público y coadyuvar procesos de veeduría, ciudadanía y control social. 3. Instalar a las demás entidades de la función para que actúen de forma obligatoria sobre los asuntos que ameriten intervención a criterio del Consejo. 4. Investigar denuncias sobre actos u omisiones que afecten a la participación ciudadana o generen corrupción. 5. Emitir informes que determinen la existencia de indicios de responsabilidad, formular las recomendaciones necesarias e impulsar las acciones legales que correspondan. 6. Actuar como parte procesal en las causas que se instauren como consecuencia de sus investigaciones, cuando en sentencia se determine que la comisión del delito existió apropiación indebida de recursos,
La autoridad competente procederá al decomiso de los bienes del patrimonio personal del sentenciado. Siguiente diapositiva. 7. Coadyuvar a la protección de las personas que denuncien estos actos de corrupción. 8. Solicitar a cualquier identidad o funcionario de las instituciones del Estado de la información que consideren necesarias para sus investigaciones o procesos. 9. Organizar el proceso y vigilar la transparencia en ejecución de los actos de las comisiones ciudadanas de selección de autoridades estatales. 10. Designar a la primera autoridad de la Procuraduría General del Estado y de las superintendencias de entre las ternas propuestas por la presidenta o presidente de la República, luego del proceso de impugnación y veeduría ciudadana correspondiente. 11. Designar a la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado y Contraloría General del Estado, luego de agotar el proceso y selección correspondiente. Y por último, designar a los miembros del Consejo Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura, luego de agotar el proceso de selección correspondiente. Lista de plenos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En la Comisión de Anticorrupción de 1997 y 1998 está como presidente Ramiro Larrea Santos, y los comisionados están Miriam García Dávila, Marcelo Merlo Jaramillo, Roberto Aspiazu Estrada, Medardo Mora Solórzano, Enrique Galarza Alarcón, Javier Zavala Vaquerizo, Simón Espinosa Cordero. Su periodo fue del 4 de marzo de 1997 hasta el 10 de agosto de 1998. Comisión de Control Cívico de la Corrupción de 1998 al 2008. El presidente estuvo Nicolás Espinosa Maldonado, vicepresidente no hubo. Entre los comisionados estuvo Patricio Johnson López, Luisa Molina de Fabre, Diego de Arrojo Sánchez, Jorge Vivanco Mendieta, Claudio Malundo González, Camello Marchán Carrasco. Su periodo fue de 21 de septiembre de 1998 al 23 de febrero del 2000. En el segundo tenemos a Ramiro Larrea Santos, el vicepresidente Alejandra Cantos Molina, y sus comisionados fueron Manuel García Yaén, Jorge Rodríguez Torres, Ramiro Borja y Borja, Reinaldo Valareso García, Jarmuy Calle Versosi, del 23 de febrero del 2000 al 11 de noviembre de 2004. El presidente estuvo también Ramiro Borja y Borja, vicepresidente Manuel García Gallén, y en los comisionados estuvo Gemuy Calle Versosi, Piedad Galvez Cortés, Rómulo López Sabando, Ramiro Larrea Santos, Ricardo Vanegas Cortozar y Carlos Ortiz González, que fue su periodo de 11 de noviembre de 2004. Listo. Y acá tenemos a los demás, que Juan Guamenguayí, vicepresidente fue Mónica Vanegas Cedilio, también el presidente estuvo Marcela Manda Pérez y vicepresidenta Fernando Cedeño Rivadeneira. También estuvo Fernando Cedeño Rivadeneira y vicepresidente Mónica Vanegas Cedillo. Vicepresidentes también estuvo Raquel González Lastre y vicepresidente Edwin Jarrín. Julio César Trujillo Vázquez fue presidente y vicepresidente Eduardo Mendoza Paladines. Y por último, José Carlos Túnez Zambrano y vicepresidente Rosa Chalá Alancastre. Gracias. Gracias, profe. Somos grupo número 6. ¿En algún otro grupo voluntario? El nuestro, profe. Adele. Elena León, ¿dónde está? ¿En el trabajo? Sí, profe, está trabajando. Está tomando su cafecito, según veo. Está bien, chévere. Ahí apagó apagó la cámara. Tiene prendida la cámara. Profe, es que se me quedó el PowerPoint. Voy a reiniciar el PowerPoint, ¿ok? Y se demora como un minutito. No se demora nada. ¿Puede esperarme un minuto? Rápido. Vale, listo. Una pregunta. Dígame. Lo que pasa es que ahorita yo ya expuse y es que tengo una cita médica, a ver si me podría retirar. Ya, Elvis Pincay, secretaria, más acuerdo, si tomo lista al final, Elvis Pincay se retira por una cita médica. Listo, máster, yo lo hago. Vaya, estudiante, no hay problema. Esperemos que reinicien los compañeros, ¿no?
Listo, profe. Ahora sí. Dele. Compartiendo. A ver, creo que es esto, ¿no? Sí, esto. ¿Sí se ve, verdad? Sí se ve, pero póngale pantalla completa, o sea, presentación, para que se vea toda la diapositiva. Por favor. Listo. Ok. Disculpe, el tema está mal, el tema está mal. Ay, se copió mal la carátula, me parece. Si es solo la carátula, siga con las diapositivas, no hay problema. Vale, vale. Entonces, solo la carátula, la que se copia mal. Listo, voy a continuar. Listo, profesor. Hola, buenos días. Estamos aquí, el grupo número 5, conformado por los integrantes Fausto Nieves, Pedro Muñoz, Vincent Magallanes, Marcelo Chamba, la señorita Ana Cali y mi persona, Ismael Rendón. A continuación, va a exponer mi compañera Ana Cali. La evolución de la democracia en el Ecuador desde la perspectiva constitucional. Tenemos como a ver. En el Ecuador se dieron los primeros pasos hacia la vida republicana desde el año 1830 y en este sentido se inició en la construcción del Estado Nacional, lo cual presentó una tarea difícil, puesto que debían ser eliminados una serie de obstáculos estructurales. Algunos de estos conflictos eran la regionalidad del país, donde en la primera constitución aprobada desde 1830 se declaró al Ecuador como como un estado unitario y centralizado, a pesar de que en la costa y la sierra ecuatorianos lucían como dos repúblicas independientes, como una economía o influencia política, hasta una cultura totalmente diferenciadas. Incluso a nivel interno de cada región existían marcadas diferencias, por lo tanto, en algunos alcanzarían la integración de racionalizaciones y se debió vender residencias que existían a las sociedades regionales. Para entender más de la evolución de la democracia, vemos en el periodo de los presidentes en su retorno. En 10 años para el retorno de la democracia, ya que en 1962 había estado por una dictadura de militares que estuvieron en el poder por una década. Los ecuatorianos les dieron el voto a Jaime Roldós Aguilera desde el 10 de agosto de 1979. Durante el mandato se llevó a cabo el conflicto armado de la guerra del Perú de 1981, en la cual es llamado también como la guerra de Paquilla. Por otra parte, tenemos al área laboral que disminuyó de 40 horas a la semana por la jornada laboral, conformado las 8 horas de la jornada laboral que aún se mantiene hasta la fecha, y no obstante se destaca sus aportes a la política internacional por el área de los derechos humanos. De ahí asumió el mandato Osvaldo Hurtado con problemas económicos, que se encontraba cumpliendo el cargo ya porque él había sido el vicepresidente, y durante el periodo de Jaime Roldós, por la cual en pocas palabras y en horas fue transcurrido el accidente, Hurtado jura ante el Congreso Nacional convertirse en el siguiente sucedor de la presidencia, manteniendo las obras emprendidas por el presidente anterior, tratando de mantener la fragilidad económica de aquella época. Se dirigió a los ciudadanos para solicitar que acepten un régimen de austeridad, y en 1982 se declaró una huelga general, la cual desencadenó un ciclo de acciones repetitivas. Se dio el proceso de la especialización de deudas privadas llamado llamado eurocratización, y su mandato se dedicó a estabilizar el país, a mantener firmemente la democracia. De ahí tenemos al ingeniero León Febres Cordero, que se posiciona como presidente de la República del Ecuador desde el 10 de agosto de 1984 y en su cargo mantuvo hasta el 10 de agosto de 1988, llegando a cumplir todo el mandato completo.
En su tiempo mantuvo el país que se llegaron a un gran cambio de cantidades de cosas, tanto como buenas como el aporte cultural y social para el país, al igual que malas como fueron las violaciones a los derechos y entre otras cosas. En lo público se construyeron y repararon características de 4 regiones del país y también hubo un aumento de exportación no petrolera considerable y además se gestionaron diversas contribuciones que tenían como distinto al contribuir con la cultura. En el área de salud levantaron los hospitales como es el IES, el Civil de Ibarra y el Hospital del Niño. Y debido al terremoto se agravó la crisis económica ya que afectó a la exportación del petróleo. De ahí tenemos al doctor Rodrigo Borja, que se postuló en respectivas ocasiones para la presidencia, específicamente en 3 ocasiones, y la primera fue en 1979, y la segunda fue en 1984, y ya la tercera fue en 1988, y su periodo como primer ministro de República inició desde agosto y fue hasta después de 4 años. Se enfocó en restaurar los valores democráticos y liberales, eliminó el Servicio de Investigación Criminal y creó la Oficina de Investigación de Delitos, erradicó la violencia armada por el movimiento Alfaro Vive y se desarticuló el cuartel del droga conocido como los Reyes Magos, estableció políticas a favor de sectores productivos de alimentos y realizó la campaña nacional de alfabetización llamada Leonistas Pro Años. De ahí tenemos a Sisto Durán Ballén, que su gobierno representó una fuerte caída en medidas económicas, de modo para 1998 Ecuador tuvo una deuda externa de 16.400 millones de dólares, ocurrió el enfrentamiento con Perú en 1995, ocurrió el caso Flores y Miel, que fue por la nieta de él. Durante el periodo de 1995 todavía seguía con las revueltas del caso de Restrepo, se creó asesorías ambientales a nivel presidencial y se realizó una consulta popular en 1994 para llevar a cabo la modernización del Estado. Luego tenemos a Abdalá Bucaram, que como realizó nepotismo para poner a su hermano Adolfo en el ministro del Estado y a su hijo Jacobo como director de la aduana, y su periodo de presidencia fue muy corto debido a todo el caso que él estaba dando, y luego de él fue Fabián Alarcón, y estuvo, mientras su mandato fue con el PIB creció el 3.4% por el incluso y mejoramiento de algunos sectores económicos como la agricultura, pesca, manufactura y construcción y transporte, y embargó el niño sin estragos, dejando así los gastos de millones de dólares. En el anterior exportación de agrícolas cayeron el 16% y las exportaciones no tradicionales un 9%. Además creció la Comisión Cívica contra la Corrupción, a la cual se encargaría el receptor de denuncias, y se acudió a su gobierno corrupto, principalmente por las consecuencias políticas de los gastos reservados del ministro del gobierno, César Verduga. A continuación, mi compañero. Vicente Magallanes. La diapositiva mismo. La de Yamil Maguá. Ya. Yamil Maguá, su periodo fue de 1998 hasta el 2000. Durante el gobierno de Osvaldo Hurtado Larrea, Maguá fue miembro del gobierno, primero como gerente de UPROVIC,
la Agencia Estatal de Venta a Menor Precio de Productos Alimenticios Básicos, luego como ministro de Trabajo en 1983 y finalmente como vocero de gobierno. La firma de la paz con Perú en 1998. Una de sus primeras actuaciones como presidente fue la firma de acuerdo de paz en el Perú el 26 de octubre de 1998, que estableció hitos definitivos de frontera y acabó con el largo y costoso conflicto Perú-Ecuador. Fue mérito de Magua haber dado prioridad a la paz, haber asumido personalmente la negociación, haberla llevado a un plano político y haberla conseguido en 2 meses y medio. Lucio Ewin Gutiérrez Borbo, de 2003-2005. En la caída de Bucarán, Magua y Gutiérrez, la democracia fue el valor más importante. Se puede diferenciar 3 visiones de los que los actores consideraron que es la democracia. La primera, la menos aceptada por la población, pero que circula entre algunos académicos y políticos, es la visión normativa de la democracia liberal y el Estado de Derecho. Luis Alfredo Palacios González. Palacios intentó llevar a cabo una reforma política para lo cual probó varias alternativas, recopilar sugerencias de ciudadanos a través de una línea. Uno es la Ryan 800, cartas, internet y llamadas a radios comunitarias. Envió un pliego de preguntas al Congreso para buscar la autorización a consulta popular. Realizó una alianza con el Partido Izquierda Democrática para obtener la aprobación de una consulta por parte del legislativo. Pidió al Tribunal Supremo Electoral convocar una consulta para la instalación de una asamblea constituyente. Luego ordenó al Tribunal Supremo Electoral que realizase una convocatoria y por último envió al Congreso un proyecto de reforma constitucional que permitiera llamar directamente a consulta popular. Sin embargo, el Congreso jamás dio paso a ninguna de esas peticiones, siendo las propuestas fuertemente criticadas por la oposición parlamentaria por ser económicamente inviables, además de la inestabilidad de las propuestas de Palacio que fueron modificándose continuamente. Rafael Vicente Correa Delgado, 2007-2017. El establecimiento de una nueva constitución es una de las propuestas más emblemáticas del presidente Rafael Correa. El proceso de convocatoria para la Asamblea Constituyente estuvo lleno de polémicas en torno a la legalidad sobre algunas decisiones tomadas por el presidente, pero que no contaron con el apoyo del desprestigiado aparato legislativo. No obstante, el primer mandatario ha obtenido un apoyo abrumador de la población para emprender el proceso de reformas estructurales del sistema jurídico político del país. Lenín Voltaire Moreno Garcés, el presidente 2007-2021, el presidente de la República, Lenín Moreno, instó a los países latinoamericanos a consolidar su democracia, luego de que varios países vivimos gobiernos autoritarios, corruptos y populistas. También exhortó a fortalecer a la ONU. A ver, no me lea eso porque este señor fue un traidor y no hay gobierno autoritario o dictaduras o algo así. Este señor de verdad fue una vergüenza de presidente. Siga. Mucho diálogo, profe, ese presidente. Demasiado bla bla y no hizo nada, absolutamente nada. Desde hace 5 años, un mes, no hay una escuela, no hay una carretera, no hay nada realizado de ninguno de estos 2 presidentes. Entonces este señor se pasó diciendo que no, que la dictadura, que la prepotencia, que es culpa de tal persona, que él no tiene la culpa y no hizo nada. Nada, ni siquiera una escuela, ni siquiera una carretera, nada.
y no había medicina en los hospitales. Así como ahora más o menos. Siga. Sistemas acrónicos, perversos y dictatoriales, como las que vimos nacer y afortunadamente morir en las últimas décadas. Ahí termina. Siguiente, compañero. Pedrito, por favor, salga adelante. Tímido. Disculpa. Buenos días. Buenos días. Yo les voy a hablar sobre las formas de comprensión de la democracia. Originalmente la democracia nace en Grecia. La democracia en sus inicios, como cualquier forma de gobierno, tuvo defectos, como es el hecho que excluía a ciertos grupos, dados como que son las mujeres, esclavos y extranjeros. Luego de la Revolución Francesa, se consolidaron conceptos de igualdad en el gobierno de la República, adoptando el nombre de democracia. En el Ecuador nace en el año 1830 como república y revestida de democracia, pero sigue solo siendo referencias históricas anteriormente vistas. O sea, solo son grupos de gente de poder y estado económico dominante, o oligarquías, pues gente que tiene dinero y gobierna a su gusto. La democracia se basa en la igualdad y libertad de decisiones de la mayoría, como son el diálogo y la tolerancia para aceptar las diferentes, así la democracia se basa en la igualdad y la libertad, en la defensa de los derechos de la minoría y el diálogo en la tolerancia para aceptar diferencias, sí. En la Roma antigua, la democracia se originó principalmente en la Roma y en la Grecia antigua. Sí. En la Roma, en la época de la República, también se predomina la exclusión, si bien es cierto que no había reyes, pero solo poderosos podían elegir. Es decir, que había una estructura democrática, pero no era para todos, ya como es el hecho de excluir a las mujeres, extranjeros y esclavos. Pero también creo que había distinción de gente de color. Siguiente. Bueno, dejé más. Ok. Bueno, yo les voy a hablar sobre, pues, continuando el tema de mi compañero Pedro, pues en la democracia semidirecta, el pueblo se expresa directamente en circunstancias particulares, básicamente a través de 4 mecanismos. Tenemos como primero el referéndum, segundo el plebiscito, la tercera la iniciativa popular, la cuarta la destitución popular. Ok. Referéndum. Pues el referéndum es el mecanismo de votación y consulta ciudadana que se verifica regularmente y que es objeto de disciplina constitucional en torno a la aprobación o rechazo referente a la creación, modificación, derogación y abrogación de las leyes. Hay que recalcar que este es uno de los principales instrumentos de democracia directa, ya que la ciudadanía participa en el proceso decisional en el ámbito legislativo. El plebiscito. El plebiscito es el pronunciamiento del pueblo convocado por el presidente de la República, mediante el cual apoya o rechaza una determinada decisión del Ejecutivo. ¿A qué se refiere esto? Pues, digamos, en este caso, si es el presidente, él va a convocar una reunión con su pueblo, en la cual va a tomar una decisión, digamos, va a tomar una decisión que él no esté seguro al 100% si todo su pueblo lo va a apoyar. Bueno, para esto empieza pues a convocar esto y realiza la reunión y llega a un acuerdo pues con su pueblo para así tener una comunidad más sana, ¿no? En este caso. Continuemos. Destitución popular. Es un derecho político por medio del cual los ciudadanos dan por
dan por terminado el mandato que le han conferido a un gobernador o a un alcalde. No solo quienes eligieron al alcalde o al gobernador pueden participar en la revocatoria del mandato, sino que todos los ciudadanos tienen derecho a hacerlo. Bueno, pues aquí ya la destitución popular ya conoceríamos pues más a detalle esto, pues tenemos en este caso el ejemplo de Lenín Moreno, que lo intentaron votar, y actualmente también que intentaron los indígenas votar a Guillermo Lasso. Y bueno, a continuación mi siguiente compañero, Fausto Nieves. Gracias. Buenos días, yo le voy a hablar sobre la participación ciudadana y control social. Siguiente. El Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Control Social es una innovación democrática que tiene como finalidad fomentar el ejercicio de los derechos de participación, promover y establecer mecanismos de control social y transparencia, así como también designan a autoridades a participar de otros mecanismos de participación, valga la redundancia, previstos legalmente. Esta fue creada a partir de la Constitución Federal del 2008, con una entidad autónoma que confirma la función de transparencia y control social del Estado. Conocido como el quinto poder, o sea, de la República del Ecuador. Este consejo es una de las principales innovaciones democráticas creadas en nuestro marco, en el nuevo marco constitucional ecuatoriano. En palabras sencillas y criollas, el CPCCS es el Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Control Social, que existe para los procesos o proyectos que se ejecutan en las instituciones del Estado que manejan fondos públicos, ya sean con propósitos claros y transparentes, y que además de los ciudadanos y ciudadanas del Ecuador se involucren en estos procesos, que utilicen los derechos de la participación ciudadana para evitar la corrupción. Esta está constituida por 5 funciones del Estado, que son función ejecutiva, función legislativa, función judicial. Faltan otras, pero están en la otra diapositiva. Entonces, la función ejecutiva es la que ejerce el presidente de la República, quien representa al Estado en forma extrajudicial. Ejerce la potestad reglamentaria que tiene a su cargo la dirección a toda la administración pública central e institucional, ya sea directa o indirectamente a través de sus ministros o delegados. Función legislativa. Confiere al Congreso de la República la facultad exclusiva de crear, modificar, interpretar o derogar la ley. A continuación, mi compañero le va a terminar de hablar. Función judicial. Avanza, Ismael, la siguiente diapositiva, por favor. Función de transparencia y control social. A la siguiente, Ismael. Función de transparencia y control social. Le corresponde dictar las políticas públicas de transparencia, control, rendición de cuentas, promoción de la participación ciudadana y prevención y lucha contra la corrupción. Función electoral. Conjunto de órganos constitucionales a los que se les asigna la función de garantizar el ejercicio del derecho político que se expresa a través del sufragio, así como los referentes a la organización política de la ciudadanía. Siguiente.
Estructura. Dice, su estructura se organiza a través de órganos de gobierno, pleno del consejo, presidencia y vicepresidencia, órganos ejecutores, delegaciones provisionales del CPCCS y 2 secretarías, técnicas de participación y control social y de transparencia, lucha contra la corrupción y por último, órganos de apoyo, que serían la Secretaría General. Gracias. Listo, profe, esa fue la exposición de nuestro grupo, pues hasta aquí. Que continúe otro grupo. Grupo 2, ingeniero, que no hemos expuesto ya hace varias semanas. Ya, dele. Chicos, compartan, pues. Sí sale de verdad la diapositiva. Sí, sí sale. Agrándala nada más. Ponle en pantalla completa. Ya, ok. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Nuestro tema sería evolución de la democracia en el Ecuador desde la perspectiva constitucional y formas de comprensión de la democracia y participación ciudadana y control social. Bueno, tenemos la evolución de la democracia en Ecuador desde la perspectiva constitucional. Bueno, el 10 de agosto es la fecha nacional en que el Ecuador se conmemora el inicio del proceso de independencia del país. O sea, en 1809, la instalación de una Junta Suprema de Gobierno criollo y el aniversario ha servido de ocasión para reflexionar sobre los últimos 40 años de la trayectoria histórica, pues el 10 de agosto de 1979 se inició la fase de gobiernos constitucionales más larga en la vida republicana del Ecuador, tras una década de dictaduras militares. Bueno, ya no entro a fondo en lo que es describirles cada presidente, porque ya lo realizaron los compañeros en los otros grupos, pero aquí tengo de cada presidente cómo fue, ¿no? Un poco de la historia. Aquí tenemos de Jaime Roldós, que es la concentración de fuerzas populares, o sea, estos serían los partidos políticos a los que pertenecía. Osvaldo Hurtado, que es la democracia popular. León Febres Cordero, que es el Partido Social Cristiano. Rodrigo Borja, que fue de Izquierda Democrática. Sixto Durán Ballén, que es el Partido de Unidad Republicana. Abdalá Bucaram, que es el Partido Roldosista Ecuatoriano. Rafael Correa, que era del Partido Alianza País, o sea, fue el presidente que tuvo más tiempo de gobierno en Ecuador. Tenemos a Alfredo Palacios, que, bueno, no tenía afiliación. Lucio Gutiérrez, que fue del Partido de la Sociedad Patriótica. Tenemos a Gustavo Noboa, que es de Democracia Popular, Unión Democrática Cristiana, y Yamil Magua, que también es del mismo partido. Fabián Alarcón, que es del Frente Radical Alfarista. Bueno, continúa mi compañero. Buenos días. Voy a tratar sobre la forma de comprensión de la democracia. La democracia solo es posible gracias a un aumento de complejidad de la sociedad, pero hoy en día es la misma complejidad que nos han como que distanciado un poco, y uno puede malinterpretar a veces lo que uno quiere decir, ya sea en la política o en cualquier otro caso. Bueno, gracias a eso ha sido uno de los principales problemas de los políticos, presidentes que
ya debido a que muchos malinterpretan eso, a veces no se puede producir lo que es una capacidad completa en lo que es un buen discurso. Sin una ciudadanía activa y participativa en formas que hagan llegar la voz, muchas veces uno no puede ser interpretado bien, así como pasó en lo que fue el paro, que bueno, eso fue mal hecho, pero ¿por qué fue mal hecho? Por la forma en que lo hicieron, pero bueno, existen formas de que uno pueda coger y dar a entender su palabra. Siguiente diapositiva. Bueno, la democracia nace en Grecia antes que existió la monarquía, el poder en una sola persona. La democracia en sus inicios tuvo defectos, pero bueno, en ciertos grupos con las mujeres y esclavos y extranjeros. En la antigüedad de Roma, en la época de la República, también predominó la inclusión y bueno, y ciertos casos para elegir sin tanta democracia como actualmente pasa. Bueno, siguiente, mis compañeros van a seguir. Ok, participación ciudadana y control social. Siguiente. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se ha consolidado como un espacio colectivo de aporte y trabajo para hacer realidad el país, donde todos y todas seamos parte activa de la planificación, gestión y toma de decisiones en un Estado democrático participativo. Esta tarea se construye gracias a la voluntad de ciudadanos y ciudadanas con quienes elaboramos de manera conjunta nuestras políticas, estrategias y metodologías de trabajo y al fortalecimiento de las iniciativas de participación, así como la lucha contra la impunidad y la corrupción que aportan día a día a la consolidación del poder ciudadano. La Subcoordinación Nacional de Promoción de la Participación Ciudadana es la unidad encargada de promover iniciativas de participación ciudadana de ecuatorianos en diferentes instancias públicas, la adopción políticas, planes, programas y proyectos destinados a fomentar la participación ciudadana en todos los niveles de gobierno. Proponer, promover y facilitar los procesos de debate y deliberación público sobre los temas de intereses ciudadanos. Proporcionar la formación en ciudadanía, derechos humanos y participación social para fortalecer la cultura democrática de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios. Estimular las capacidades para el ejercicio y exigibilidad de derechos de los y las ciudadanas. Promover la formación en ciudadanía, derechos humanos y participación ciudadana en los funcionarios de las entidades y organismos del sector público. Propiciar la recuperación de la memoria histórica, tradiciones organizativas, culturales y experiencias de participación democrática del Ecuador y monitorear la gestión participativa de las instituciones del sector público. Control social. El derecho y el deber de los ciudadanos y ciudadanas quienes como ejercicio de su derecho de participación ciudadana controlan el buen manejo de la gestión de lo público. Para ello existe una diversidad de instrumentos con finalidad de incidir en decisiones sobre las políticas públicas en todos los niveles de gestión público. Objetivo. Los objetivos del control social son aumentar capacidad de influencia en la sociedad civil sobre el papel regulador del Estado para fortalecer el poder ciudadano, equilibrar las relaciones del poder, así se fortalece la democracia participativa, proponer alternativas para el mejoramiento permanente de la gestión de los públicos, contribuye al buen vivir. Actores, desde la ciudadanía, ciudadanos y ciudadanas. Ciudadanas y ciudadanos, organizaciones de hecho y derecho, desde las instituciones, organismos del control, regulan y garantizan sobre el proceso, obras y servicios, autoridades servidoras y servidores públicos ejecutan e informan sobre el cumplimiento. Listo, esa fue nuestra exposición, ingeniero.
Bien, póngame la diapositiva 4, por favor. La 4, hágame el favor. Ya, ok. Ya me iba. Bien, aquí nos referimos a la evolución de la democracia en el Ecuador. Es un deber también que les mandé para que adelanten la investigación sobre este tema. Es más o menos conocer lo que pasó democráticamente desde el año 78-79 en que regresamos a la democracia. ¿Por qué decimos regresamos a la democracia? Porque antes de ello hubo una dictadura que duró más o menos 10 años. Había, creo que fue el gobierno de Rodríguez Lara, y habían triunviratos. ¿Qué era un triunvirato? Para que se pongan un poco a la onda de lo que es un triunvirato. Un triunvirato es cuando gobiernan 3 personas. Y en este caso se lo da casi siempre desde el punto de vista militar. Gobernaban 3 militares. Uno por la FAE, uno por la Marina y otro por la parte militar. Eso es un triunvirato. El triunvirato medio recordado que sabemos fue el de los militares, pero el otro fue en el año 2000 cuando derrocaron a Mahuad. Se intentó aplicar un triunvirato. Cuando después de un levantamiento indígena se rebeló Lucio Gutiérrez y junto con el presidente de la CONAIE y el presidente de la Corte Suprema de Justicia formaron un triunvirato. O sea, teóricamente iba a gobernar el presidente de la Corte de Justicia, creo que se llamaba, porque ya murió, Héctor Solórzano, y el otro era el de la CONAIE, Vargas, y Lucio Gutiérrez. Pero eso no avanzó, ellos se autoproclamaron triunvirato, y de ahí pues después al amanecer ya estaba autoproclamada Rosalía, y después, perdón, Rosalía no fue ya estaba proclamado Noboa por el Congreso, porque así era la asociación, era anticonstitucional declararse un triunvirato. La Constitución decía que el vicepresidente tenía que tomar funciones. Y algo que acá el presidente actual acusa, que hay un triunvirato de conspiración y todo eso, a eso se refiere. Pero después de todos esos problemas que ustedes han visto en la historia, la caída de Abdalá, totalmente inconstitucional, cuando debía subir Rosalía, que de hecho subió por unas cuantas, creo que fueron 2 o 3 días, a ella le tocaba ser la presidenta después de Abdalá. No lo respetaron y pusieron al presidente del Congreso Nacional, Fabián Alarcón, porque la Constitución no decía. Luego, en el año 2000, hicieron la asociación, allá decía, hicieron la asociación con Noboa, y después cuando lo derrocaron a Lucio, hicieron la asociación con Palacios, Alfredo Palacios. Ahora, cuando tuvo Lenin, se quiso sacarlo, no se pudo, y ahora a este presidente tampoco, al actual Lazo, tampoco se ha podido. Que es anticonstitucional, no es anticonstitucional. Está en la Constitución que si hay conmoción social o hay un levantamiento, la Asamblea, si completa los votos, lo que pasa es que no completó, si completa los votos, puede destituir al presidente y llamar a elecciones. No es que ya destituyó al presidente, y no es que ponía el presidente de la Asamblea, como alguna vez hicieron ellos. Se ponía al vicepresidente, en este caso Borrero, que tenía que llamar obligatoriamente a elecciones, y ahí otra vez se podía lanzar Lazo, y si ganaba, la gente lo quería tener en el poder, ganaba. Eso ya lo hizo Correa en su momento. Correa disolvió el Congreso, llamó a muerte cruzada, se lanzó elecciones y ganó. El pueblo lo apoyó. Entonces es totalmente constitucional. Lazo podía haber hecho eso, podía haberse lanzado, y lo leía, si tan bien está el país, y gobernado, pues. Lo que pasa es que al principio amenazaba con la muerte cruzada a la Asamblea, y ahora ya no le convenía la muerte cruzada. Entonces, esos son más o menos los ejemplos de problemas con la Constitución y con los gobernantes en estos periodos, ¿no? El periodo democrático, que arranca en el 78-79,
arranca con Jaime Rolós, luego de, como dije, la dictadura, ¿no? Militar, porque también hay dictadura particular. En este caso creo que fue Velasco Ibarra, que creo que fue en su último mandato, se autoproclamó dictador, con apoyos militares, pero él fue dictador, pero él no era militar, ¿ya? ¿Qué es una dictadura? Cuando el presidente tiene todos los poderes del Estado, todos los poderes. En esa época eran 3 poderes nada más, cuando los anula y él empieza a mandar. Eso es una dictadura. No hay Congreso en esa época y no hay la parte judicial, él manda. Pero, como le decía Correa dictador, no hay dictadura cuando ganan las elecciones. Si tú ganas la presidencia, tu partido gana la mayoría en la asamblea, tu partido tiene mayoría en consejo de participación, no es dictadura. Es elecciones que han dado ese resultado. Pero le llamaban dictadura porque el resultado no era a favor de la oposición. Arrancamos con Jaime Rolós, que fue presidente, duró más o menos hasta el 81, hasta mayo del 81, donde lamentablemente falleció. Yo estaba muy pequeño, me acuerdo que en un partido de fútbol de la selección pararon para un minuto de silencio porque había fallecido el presidente en un accidente aéreo, viajando a Loja con la esposa y una comitiva. ¿Qué es lo más resaltante? Bueno, se resaltaron algunas reformas políticas. Se dice que Roldós era de izquierda. Algunas políticas como las vacaciones, como los décimos, el 13º, 14º, que son hasta ahora conquistas sociales. ¿Qué es una conquista social? Cuando el pueblo o cuando los trabajadores se levantan y piden al gobierno que apruebe beneficios para ellos. La mayoría de conquistas sociales, por no decir en un 99.9%, es conquistas por la izquierda, no es por la derecha. La derecha siempre ha sido de corte empresarial. Y la derecha siempre busca, los empresarios siempre buscan no pagar esos beneficios a los trabajadores. Si fuera por los empresarios no hubiera 13º. Si fuera por los empresarios no hubiera 14º. Si fuera por los empresarios no hubiera reparto de utilidades. Tengo amigos empresarios que tienen dinero y ellos se quejan. Y se quejaban bastante de Correa, no, que cómo es posible este 15%. Y eso no lo puso Correa, eso se puso hace años. Pero ellos están en contra de dar utilidades a los trabajadores, que ellos arriesgan el capital. Y si ellos arriesgan el capital, ¿cómo es posible que los trabajadores que no arriesgan nada, tengan utilidades? Yo le explicaba que el concepto de utilidades es, primero, de justicia, porque al principio tienen los sueldos bajos. Y si da ganancia a su trabajo, es más que merecido que reciban parte de esa ganancia, aunque sea un 15%. Pero son formas de pensar. Por eso los de izquierda nosotros no creemos en que gobierne un empresario, porque ellos tienen la visión del empresario. La visión del empresario es que no se le regale nada a nadie, cuando no es así. La visión de alguien de izquierda es de que se dé ayudas sociales, servicios estatales, para compensar a las clases más desprotegidas, para compensar al trabajador. Por ejemplo, alguien va a trabajar, claro, gana un sueldo bajo, pero con las utilidades compensa. Si no hay utilidades porque no trabajó mucho, porque no le fue bien a la empresa, pues no recibe nada. Pero si hay buen trabajo, si hay utilidades de la empresa, recibe una parte. Y la mayor parte, el 85%, se lleva ya el empresario. Dígame, Fausto. No se levantó la mano si querés. Bien. Entonces, luego de Jaime Rolós, que lamentablemente falleció, asumió el vicepresidente, Osvaldo Hurtado, de la Democracia Popular, partido de centro-derecha. ¿Qué es lo más importante o rescatable de ese gobierno? Bueno, rescatable entre comillas, porque en ese gobierno se aprobó la sucretización. ¿Qué es la sucretización? Cuando las deudas estaban en dólares, se pasa... Espera un ratito, te voy a llamar.
Entonces, se aprobó esa securitización, que era que los grandes empresarios ya no debían en dólares, sino debían en sucres, y el Estado asumía esa diferencia. ¿Por qué no es lo mismo? Porque si tú debes en dólares y se devalúa la moneda, esa deuda se incrementa. Pero si debes en sucres, no importa que se devalúe la moneda, porque sigues debiendo en sucres. Por ejemplo, si tú debes 1.000 sucres, perdón, tú debes $1.000, ¿no? Al tipo de cambio de, póngale 10 sucres, $1, 1.000 que debes por 10 son 10.000 que debes, sucres. Si se devalúa el dólar, el sucre con el dólar, de 10 pasa a 15, tú ya no debes 10.000, debes 15.000. Si se devalúa más, se devalúa 18, tú ya no debes 10.000, debes 18.000. Y cada vez que se devalúe la moneda, vas a deber más en sucre. Por lo tanto, se encarece internamente tu deuda. Al sucretizarla, te fijaron en 1.000 sucres nomás. Perdón, en 10.000 sucres. No importa que se evalúe, tú seguías debiendo 10.000 sucres. Se evaluaba, tú seguías debiendo 10.000 sucres. Esa es una ventaja que tuvieron los empresarios, pero que el que pagaba esa diferencia es el Estado. Luego, León Frías Cordero, que hizo mucha obra pública, no obra social, solo obra pública, más que nada en Guayaquil, que le permitió ganar la alcaldía luego de unos años. Rodrigo Borja, bueno, el problema de Frías Cordero fue la ruptura del oleoducto transecuatoriano, que trajo problemas del crudo, del despacho de crudo, y también cuando tuvo el Taurazo, que un intento de, no de golpe de Estado, pero fue un secuestro del presidente en la base aérea de Taura, para pedirle pues que deje libre a un coronel de la FAE que estaba sublevado, ¿no? Entonces, lo más importante de ese gobierno. Rodrigo Borja, lo más importante de las mini devaluaciones, lo que significaba que cada mes se devaluaba la moneda en un porcentaje pequeño con respecto al dólar. Víctor Bamballén, lo más importante fue la guerra del Cenepa, año 1995, en donde luego de eso entre comillas, se dice que se ganó, que era el ataque en el Cenepa de las fuerzas peruanas, y que años más tarde se firmara en el año 2000 con Maguad ya la firma de paz definitiva. Destacable ahí que Alberto Ajic tuvo que huir a Costa Rica porque fue enjuiciado por los gastos reservados. ¿Qué eran los gastos reservados? Gastos que no eran fiscalizados, no eran auditados, gastos internos de la vicepresidencia, y se dijo que él gastaba pues, en cosas personales y se le llamó peculado, se llamó corrupción. Luego fue perdonado en el gobierno de Correa, vino al país, es un gran opositor de Correa y gran defensor del neoliberalismo. Cuando fue vicepresidente se encargó de implantar ese modelo en el gobierno, y hubo un problema de inflación en el gobierno de Víctor Bamballén. Abdalá Bucaram ganó las elecciones, ganó Jaime Nebot de manera popular, duró 6 meses creo que duró en el gobierno, no pudo implantar lo que él quería, que era la convertibilidad, que era pasar del sucre a los nuevos sucres. Estaba tratando de que 4.000 sucres valga $1, o 4.000 sucres valga un nuevo sucre, para que sea a la par del dólar. Con eso hubiéramos evitado tal vez la crisis financiera, aunque no se sabrá, porque eso fue en el año 96, y el descalabro financiero fue en el año 99, 98, 99 y 2000. En el gobierno de Maguad, me olvidaba, la Junta Monetaria de esa época, donde estaba Guillermo Lazo, donde estaba Álvaro Noboa, aprobó la liberación del sistema financiero con apoyo de AJIC, y esa liberación del sistema financiero, la falta de control del sistema financiero, lo derivaron en la crisis del 98-99. Luego de Abdalá Bucaram, que fue derrocado, debía subir la vicepresidenta, lo pusieron al presidente Fabián Alarcón, al presidente del Congreso, lo pusieron totalmente anticonstitucional, pero lo pusieron. Él fue un gobierno transitorio, que tuvo varios casos de corrupción, y ya en elecciones libres se ganó Yamil Maguad al contrincante Álvaro Noboa. Creo que era su segunda participación, primera participación de Álvaro Noboa, en donde se dice que le hizo fraude, que Álvaro Noboa ganó, pero nunca como siempre aquí, nunca se prueba cuando dicen fraude.
Luego de Yamil Magua, que fue derrocado en el año 2000 por un movimiento, un levantamiento indígena y un levantamiento militar de parte de Lucio Gutiérrez, subió Gustavo Noboa, y luego Gustavo Noboa vino ya Lucio Gutiérrez en la parte civil, dejó la parte militar, crea su propio partido y se lanza a elecciones como supuesto hombre de izquierda, supuesto partido de izquierda. Ya cuando gana, se vira a la derecha y aplica políticas neoliberales. ¿Cuál fue el pecado de Lucio Gutiérrez? En la parte de corrupción, tener nepotismo, que significaba tener a familiares en el gobierno, tenía a la esposa mismo como diputada, y tenía a otros familiares, en la hermana en algunos puestos. Y también haber cambiado la Corte Suprema de Justicia, ¿no? La Corte Suprema de Justicia. Luego vino Alfredo Palacio y después Rafael Correa. Bueno, la vamos a ver porque estamos con el tiempo. Y ya nos pasamos un poquito de clase. ¿Alguna pregunta, niños? Arguello Gabriel, dígame. Arguello. No. Levantó la mano Arguello Gabriel. No. Listo. A ver, Magua fue alcalde de Quito. Sí, fue alcalde de Quito y fue un buen alcalde. Lamentablemente como presidente no funcionó. Listo. Niños, un placer. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, el próximo jueves. Pasen bien. No se olviden las actividades porque ya voy a empezar a calificar las que están terminadas y las nuevas pues háganlas a tiempo, ¿no? Listo, niños. Un abrazo. Tienen el tema de la última clase para la próxima semana. Un abrazo. Pasen bien.